El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ranulfo González, autor del libro Introducción al Estudio Taxonómico de Anófeles de Colombia. Esta investigación trata acerca del anófeles. ¿Qué es el anófeles? Los anófeles son un género, y un género es referido en taxonomía a un grupo de especies que tienen cierto parecido. Las especies se reconocen por un nombre particular que uno le denomina el nombre específico y otro que es el nombre genérico, de manera que las especies uno las reconoce por dos nombres, el nombre genérico y el nombre específico. Los mosquitos tienen en un género agrupadas muchas especies en algunos casos. Y Anófeles en el mundo agrupa a cerca de unas 500 especies aproximadamente. Todas las especies que están en el mundo no están ampliamente distribuidas, sino que algunas son de importancia muy regional, algunas son exclusivamente de distribución en las Américas, incluso dentro de las Américas algunos son de distribución netamente neotropical, y ese grupo de especies entonces ya se reduce. En el caso de Colombia estamos hablando recientemente por análisis molecular de cerca de 50 especies, todas ellas entonces dentro del género Anófeles. Este libro es justamente sobre esas especies, porque si bien es cierto el género Anófeles fue descrito desde el siglo XVIII, las especies se han ido incorporando a ese género en el transcurso de los años. En algunos casos, algunas especies se confundieron con otras porque eran morfológicamente muy similares y resulta que tenían aspectos reproductivos diferentes, ecologías diferentes, importancia médica diferente. Porque la cuestión es de que no todas las especies de Anófeles son igualmente capaces de desarrollar el patógeno y transmitirlo. El patógeno con el cual se relacionan los anófeles pues es la malaria, el protozoario causante de la enfermedad que conocemos como malaria o mal aire, como fue descrito antes de que se supiese quién era que causaba la malaria, porque al principio se creía que eran los pantanos los que producían un mal aire y eso era lo que desencadenaba esos estados febriles en las personas. Pero eso era, digamos, antes del siglo XIX, cuando no se sabía mayores cosas de la ecología de la enfermedad como tal. Poco a poco se fue documentando la cuestión y se ha ido descubriendo de que no todas las especies de Anófeles son capaces de transmitir la malaria, solamente son algunas especies. Porque el parásito cuando llega al tracto digestivo del mosquito tiene que romper una serie de barreras para poderse establecer en él. Al intestino del mosquito debe llegar gametos masculinos y gametos femeninos del parásito. Y allí fertilizar ese óvulo que podemos decir. Y ese óvulo tiene que sobrevivir allí a los ácidos de ese intestino, porque en el intestino medio pues lógicamente hay una serie de enzimas, una serie de componentes químicos que hacen un ambiente ácido generalmente, y hay enzimas que podrían en un momento dado dañar el parásito, pero el parásito está adaptado a eso. Y luego ese parásito tiene que romper las paredes del intestino y migrar a otra parte
de ese intestino y allí desarrollar durante 15 días. De manera que si el mosquito es en nuestro ambiente un mosquito que no vive más allá de 2 semanas, es un mosquito que por más que el parásito llegue, el parásito no es capaz de completar su ciclo porque el que lo tenía se murió. De manera que esa es una de las condiciones para que el zancudo sea vector de malaria. La otra cosa es que ese mosquito debe tener un hábito alimenticio antropofílico, o sea que le guste alimentarse de sangre humana y no de animales. Porque si alimenta animales, el parásito no es de animales, este parásito es exclusivamente de humanos. De manera que ese mosquito que le gusta alimentarse de otros animales vertebrados, no de humanos, no sería un vector de malaria. Entonces hay un montón de cosas o consideraciones que hay que tener en cuenta y eso le va dando relevancia, le va dando importancia, digamos, a saber identificar la especie de Anopheles. Es decir, que en el momento que ubiquemos una especie de Anopheles en una región, no significa de que hay peligro de contagio por malaria, porque no sabemos hasta ese momento si ese animal, si ese insecto, Anopheles, realmente es capaz de transmitir la enfermedad como tal. ¿Cómo surgió y se desarrolló esta investigación? Esta investigación es la continuación, digamos, de lo que se venía haciendo el país desde que arrancó, podemos decir, el programa de erradicación de la malaria en el país, que fue desde 1957 más o menos, porque la idea inicial era erradicar la malaria de las Américas. La estrategia consistía simplemente en hacer tratamiento oportuno de casos y control en las viviendas a través de un depósito de insecticida en las paredes que tenía una duración aproximadamente de unos 6 meses a 1 año en algunos tipos de paredes. Con esa estrategia se logró erradicar malaria de muchas áreas del mundo y eso animó a que mucha gente desarrollara en sus respectivos países esa estrategia apoyados por organizaciones internacionales. Pero esa estrategia no dio resultado en todos los países, en todas las regiones. Algunas medidas recientes están dando un poco más de resultados que lo que se tenía, por ejemplo, hace 10 años, que la situación era muy precaria, el mismo número de casos cada año con todas las medidas que se hacían, y últimamente se está avanzando un poco más en eso, pero aún el problema persiste y creo que vamos a tener malaria por muchos años si no se descubre, por ejemplo, una vacuna, que sería lo ideal.